Por eso sé de tu familia, Lucía, porque me casé con la hija del primer matrimonio de Radamés. O sea que mi hermana Elena es la esposa de tu suegro. Es increíble. Bueno, ya no es mi suegro. Mi esposa y yo nos estamos divorciando. Te lo dije. ¿Y qué dijo tu hijo, César? ¿Por qué se fueron así si él está muy mal? Porque Débora trató de meter presa a Vicky acusándola de lo que pasó. Por eso huyeron. Mi hijo está impidiendo que metan a la cárcel a esa muchacha. ¿Vicky perseguida? Tengo 12 años sin verla. Ay, debe ser una mujer. Yo la adoraba. Ella es mi ahijada de bautismo. Y ahora metida en ese problema. Ay, me muero por verla. No se preocupen, yo voy a hacer que Débora entre en razón. Mi hijo no va a regresar a menos que ella retire la denuncia contra Vicky. Y honestamente yo no sé si sirva de algo porque Débora también puede usar esto para castigarme. Por favor, en cuanto sepas de ellos, avísame, ¿sí? Sí, por supuesto. Me encantaría ver a mi sobrina. Tengo tanto que hablar con ella. Te voy a estar llamando para que me mantengas al tanto de todo. Por favor, no me falles. No te preocupes, jefe. La oficina queda en buenas manos. Buen viaje. Gracias. Gracias. No entiendo nada, pero Daniel no se ha dado cuenta de nada. ¿Qué pues, Genaro? ¿Qué averiguaste? ¿Ponce vio el video o no? No, jefe. Daniel está en la luna. No sabe nada todavía ni de Gustavo Millán ni del video. Sospecho que solo está pendiente de un lío de faldas, del que, por cierto, no quiere ni hablar. No me digas que el superpolicía anda agüitado por un asunto de faldas. Sí, además corrimos con suerte. Se marcha a una convención al norte. O sea que tenemos tiempo para atrapar a Millán. Muy bien. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a dejar que el comandante Ponce disfrute su despecho. Porque cuando yo lo agarre, va a llorar en serio por algo bueno. Ahí nos vemos, policía. Tú cae, mi reina chula. ¿Por qué traes esa carota? Desde que regresaste de casa de Ponce estás así. ¿Qué? ¿Te gusta el comandante? Vicky huyó con ese chico porque se siente aterrada. Se siente culpable. Pero yo ya no sé qué hacer para ayudarla. Lo que pasa es que yo creo que haber huido es peor. Entonces el novio de Vicky es Octavio, el hijo de Débora. Pues la verdad es que es muy buen chico, ¿eh? Y dices que está ciego. Sí. Ay, hermana. Me imagino por lo que has de estar pasando. Es mi hija. Pero por culpa de su padre, se está alejando cada día más de nosotros. Hermana, tengo tanto miedo de que perdamos cada vez más a Vicky. Y te juro que yo no me lo perdonaría si cae en drogas o ese tipo de cosas. Estoy tan angustiada. Siento que mi vida se derrumba. No, hermana, no lo digas ni de broma. A ver, espérame. Es Radamés, voy a tener que contestar. ¿Qué pasó, Radamés? Hay un problema con mi hija Débora. Quiero que me acompañes a verla. Ven ahora mismo a la casa. ¿Cómo crees, mi Zeus? ¿Mm? A mí el único que me quita el sueño eres tú. Ya me voy, mi amor. ¿A dónde va mi diablita? A descansar. Ya no doy más. ¿Por qué no descansas aquí? Es que a mi papá le dieron de alta hoy y quiero ir a verlo. Ahora resulta que mi diabla es hija de papi y mami. ¿Cuándo se va a volver usted mujer y se va a venir a vivir conmigo? Cuando realmente tengamos una casa decente donde vivir, mi amor. Yo no soy mujercita de hotel. Eso lo deberías de saber ya. ¡Qué diablo! Lo que quiera, pues, lo que quiera. Ay. ¿Por qué estás tan tranquilo en vez de estar buscando a mi hijo con 1000 policías, eh? ¿Cuándo vas a entender que las cosas no se resuelven a la fuerza, Débora? Es tu hijo y te guste o no, él está enamorado de esa muchacha. Mi hijo nunca se había subido a una moto, pero claro, conoce a esa pelada, se monta y se estrella. ¿Te parece bien? Lo que
que no me parece bien es que amenaces a esa muchacha. Porque con eso solamente estás logrando que Octavio se aleje más de nosotros. ¿Ves lo que hiciste? Ahora están huyendo sintiéndose Romeo y Julieta. Si mi hijo se queda ciego para siempre, yo busco a la tal Victoria Durán y la mato con mis propias manos, ¿no oíste? Victoria Durán es mi sobrina, Débora. ¿Se puede saber por qué estás hablando así de ella? Por favor, espérate un momentito. Y tú no te vayas a alterar. Vamos a hablar tranquilamente y así nos entendemos mejor. Gracias. Pues no. Tú me quitaste a mi padre y ahora otra Durán me quiere quitar a mi hijo. Pues no. Primero la encierro hasta que se pudra en la cárcel. Wow, Lucha, Chapultepec es lo máximo. Había un lago, entonces le di de comer a los patos. Y me subí a muchos juegos, fue lo mejor. Qué bueno, chiquita. Me alegra mucho que lo hayas disfrutado. ¿Y tú por qué estás tan triste? No estoy triste. Estoy cansada nada más. Yo también estoy cansada. Oye, ¿me quisieras cantar la canción que me cantaste el otro día? ¿Cuál? La que me cantaste el primer día que estuve hospitalizada. Dijiste que se la cantabas a tu sobrinita cuando estaba pequeña. Sí, a Vicky. Sí. Está bien, te la voy a cantar, pero primero vamos a lavarnos los dientes. Así. O sea que Octavio, mi nieto, tuvo un accidente, casi se queda ciego. ¿Y esa es la primera vez que yo me entero? Pues sí, porque todo pasó muy rápido. Y la única culpable es la estúpida de su sobrina. No pongas esa cara. En este caso, Débora tiene razón. Una cosa sí te digo. Si a mi nieto le pasa algo, se queda ciego, yo demando a ese escuincle y la meto en la cárcel. Yo la mato por delincuente. Mi sobrina no es ninguna delincuente. Solamente son un par de jóvenes enamorados. ¿Qué es lo que quieres, Débora? ¿Separarlos y arruinarles la vida para siempre? Ay, por favor, no digas estupideces. No son estupideces, Radamés. Dejen de decir que mi sobrina es una criminal. Tuvo un accidente. Lo que pasó fue un accidente. ¿Qué es lo que no te queda claro? ¿Qué no entiendes? Ella no entiende nada, por eso lo único que hace es alejar a nuestro hijo. A ver, lo importante es saber dónde están ahora. Así que esta es tu casa de playa. ¿Te gusta? Me encanta, es preciosa. Qué bueno, porque de todos este es mi sitio favorito. Muy bien, hijo. Muy bien, ¿viste? ¿Viste lo bueno que eres? Ahora vamos a comer porque hay que regresarnos a México. No me quiero regresar a México. ¿Por qué no? Porque este es el lugar que más me gusta en el mundo. Elena, no te preocupes por tu sobrina. Y ustedes, si se ponen en contra de la niña, yo me pondré del lado de Octavio y me encargaré de defenderla contra ustedes. Gracias, César. Tu hermana Liliana sí que es bien envidiosa, ¿eh? Y bien mala persona. ¿Cómo se le ocurre decir todas esas cosas espantosas delante de tu novio? No, novio no, porque esa es una palabra que no existe en mi diccionario. Ni la palabra amor, ni felicidad. Duele demasiado, amiga. Fuimos muy felices por unas horas, pero yo creí que podía tocar el cielo con mis manos y mira, ahora ya no hay nada. ¿Tú puedes creerme que ya no sé cómo estar sin Daniel? Él también está enamorado de ti. ¿Tú crees? Sí, mana. Cuando él regrese se lo vas a poder explicar. No, porque esto es definitivo. Ya a Daniel lo perdí para siempre, Deyanira. ¿Será Daniel? No, es César. El diputado. César, dime, ¿ya apareció mi sobrina? No, aún no, pero creo que ya sé dónde encontrarlos. ¿Quieres venir conmigo a buscarlos? ¿Tú crees que si vamos a la playa podrías hacer una fogata sin cerillos? Claro que sí, tonto. Pasé muchos veranos en campamentos donde me enseñaron muchas cosas. Como, por ejemplo, a montar una casa de campaña, a preparar la comida, cómo asar los pescados. A ver, por ejemplo, ¿tú sabes cómo sacar a la gente de la hipotermia? Mi amor, ¿qué te pasa? Estoy viendo brillos. Estoy viendo reflejos de luz. Y me estoy volviendo a ver. ¿En serio? Es de ida y vuelta, Deyanira.
Y es muy importante que yo hable con Vicky, porque no sé cómo estar ahora, pero ella tiene que sentir que alguien está de su lado y que alguien la apoya. Claro. Yo no quiero que viva lo que yo he vivido. No, pues no te preocupes. Yo me encargo de la Roxanita. Voy por ella a la escuela y la recojo. Ay, gracias. ¿Qué haría sin ti? Muchas gracias, ella. Ay, no puede ser el diputado, es muy rápido. ¿Y si es el policía? No, Daniel no me va a perdonar nunca. No, ni menos tan rápido. ¿Y esta qué hace aquí? Pues, ¿quién es? Buenas noches. No puede ser, me quedan 200 pesos. Esto no me alcanza ni para pagar un hotelucho. Le tengo que entregar esto al jefe. Solo él va a saber qué hacer con esto. Bueno, ¿y esta quién es? Es una más que está enamorada de Daniel y le ha dado por amenazarme. Yo no estoy enamorada de Daniel, ¿eh? Y además no tienes por qué ofenderme. No estoy de ánimos para discutir contigo. ¿Veniste a mi casa para volverme a amenazar o a qué se debe tu visita? Nada más vengo a decirte que sí crees que porque te acostaste con Daniel ya Ya lo vas a estuvo tener. bueno, hasta aquí llegaste. Y sabes que te me largas ahorita mismo. Tú no tienes que decirme absolutamente nada, ni te gastes armando nuevas trampitas estúpidas. Porque Daniel y yo, para que te enteres, terminamos hoy mismo y nunca más vamos a regresar. Ándale, baila de felicidad. Haz una fiesta o corre de una buena vez a sus brazos, porque a mí me dejas en paz. Ah, ¿sí? ¿Y por qué terminaron? Te lo voy a decir, porque de todas maneras te vas a enterar. Terminamos porque soy una expresidiaria. Como oyes, pasé 11 años en una cárcel de Texas y tu jefe no me lo puede perdonar. Ahora sí, puedes salir corriendo a consolarlo, ándale. A ver si esta vez sí te atreves a decirle lo que sientes por él. O sea que al final yo tenía razón. Eres una delincuente y una expresidiaria. No, yo esta sí la atrás. Esta ya se va. Lárgate y déjanos en paz. ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! Estúpida. Lo único que me faltaba. Hermano, me tuve que ir a un viaje de emergencia a Washington. Te marco mañana. Con razón no me contestabas. ¿Quién? ¿Quién es? Gustavo Millán, ábrame, por favor. ¡Hey! Por favor, cierre la puerta. Creo que me vienen siguiendo. ¿Tú quién eres? Soy Gustavo Millán. Trabajo para su hermano en la agencia antinarcóticos. Usted no me conoce, diputado. Yo sí. Lo he visto varias veces en la oficina. ¿Dónde está su hermano? Está en Washington. ¿20 llamadas de César y Gustavo? Pues, ¿qué pasó? Daniel, soy yo. Se trata de Octavio. Tuvo un accidente y está ciego. Además, huyó con su novia. Te necesito. ¿Dónde estás? Te he dejado 5 mensajes. Ay, Octavio, ¿cómo te pasó eso? Yo ni me enteré. Jefe, soy yo, Gustavo Millán. Lo he llamado miles de veces, pero no me contesta ni en este teléfono ni en el que me dio para que lo llamara. Necesito que vea un material que grabé. Es muy urgente. Tenemos al enemigo en casa, jefe. Pero usted tiene que verlo. Voy a intentar buscarlo en su casa. Ya sé que me dijo que no lo contactara, pero yo ya no sé qué hacer. Mi vida corre peligro. Vamos, Gustavo, no vayas a hacer una locura. ¿En Washington? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mira, seguramente mi hermano se va a comunicar conmigo muy pronto. Perdóname, ¿te pasa algo? Te ves muy mal. Sí, estoy muy mal. Mire, diputado, yo no puedo esperar a que su hermano regrese. Yo me tengo que esconder. Por favor, recíbame esto. Esto es muy importante. Y que nadie sepa que yo se lo di. Por favor, acéptelo. Aquí hay información muy importante. Son las pruebas que su hermano necesita para atrapar a toda esa bola de criminales. Por favor, tenga, diputado. Aquí están nuestros enemigos. Cuide muy bien esta memoria. Cuídela mucho. Y haga que su hermano la vea lo más pronto posible. Esto es de vida o muerte. Vamos, Millán, contesta.
¿Dónde te metiste, Gustavo? No puedo permitir que te suceda nada.